capítulo 5, verso 18. Permítame leer ambos versículos, por favor. Génesis capítulo 2, verso 24 en la versión Dios habla hoy, dice: por eso el varón deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser una sola persona. Efesios capítulo 5, verso 18 en la versión traducción lenguaje actual dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien que sea el Espíritu quien los llene y los controle. Creo que estamos claros que el matrimonio, como vimos estas semanas anteriores, es instituido por Dios y regulado por su palabra. En el punto culminante de la creación, Dios establece el matrimonio como el vínculo más grande, más significativo, más trascendental que puede tener el hombre y la mujer. De modo que si Dios instituyó el matrimonio, quienes se casen o se unan en matrimonio deben hacer todo esfuerzo posible de comprender y someterse al patrón de Dios. Amén. Ahora, las escrituras seleccionadas para esta ocasión nos revelan que el matrimonio es un tipo, una imagen de la unión de Cristo con su iglesia. De manera que la relación que guarda Cristo con su iglesia es el patrón que debe observar todo matrimonio. Repito, la relación que guarda Cristo con su iglesia es el patrón que debe observar, que debe guiar todo matrimonio. El matrimonio es un compromiso que ciertamente incluye dolor, incluye espinas, incluye momentos difíciles, dolorosos. Un compromiso en el cual cada victoria que se obtiene en el matrimonio supone un esfuerzo enorme. No hay un solo matrimonio aquí representado entre nosotros que pueda decir que a las pocas semanas de casados todo era un cuento de hadas. Ninguno de nosotros puede decir lo siguiente. Todos sabemos que el matrimonio es difícil, es doloroso. Después de la relación que tenemos con Dios, escuche bien, después de la relación que tenemos con Dios, la relación en el matrimonio es la unión más dolorosa y extraordinaria. La unión con Dios duele. Es una relación dolorosa. No es fácil ser cristianos. Algunos de nosotros esta semana lo han experimentado. No es fácil ser cristiano. Es una comunión, una relación realmente dolorosa. Bueno, después de esa relación, la relación más dolorosa es el matrimonio. Quiero que nos ubiquemos entonces en Génesis capítulo 2, verso 24. Por eso el varón deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona. Por favor, note que el pasaje nos indica que el matrimonio empieza o implica dejar padre y madre. Lo que supone que tu relación con los padres ya no es la de un niño o la de un joven. Les debes honor y respeto, pero no dependencia. Escuchas el consejo de tus padres, pero es con tu esposa, con tu esposo, con quien tomas las decisiones. La primera relación, padre e hijo, es temporal. Tiene que acabarse en un momento. Y debe ser cortada en un momento. La segunda, el matrimonio, es permanente y es inquebrantable. De hecho, es tanto el efecto, la trascendencia en el dejar padre y madre, que lo que ocurre es lo siguiente. Voy a poner el siguiente ejemplo. Mi esposa tiene aquí a sus padres presentes
Pero ellos ya no son la autoridad de Lilian, de mi esposa. Yo soy la autoridad. Ella ya no es de ellos, es mía. Eso es lo que está instaurando Dios. Dejas padre y madre, tus afiliaciones, tus responsabilidades, tus deberes, tu lealtad es con, en este caso, mi esposa y mi esposa conmigo. No con mis padres, ni con sus padres. Es entre ella y yo. La primera relación es temporal y debe ser cortada. La segunda, el matrimonio, la unión, el compromiso que tenemos ella y yo es permanente y es inquebrantable. Hace unas semanas dijimos lo siguiente respecto a esta palabra dejar. Dejar supone que tu relación con tu esposa es prioritaria. Prefieres escucharla a ella, agradarla a ella, atender sus gustos, su opinión, sus preferencias, su tiempo, sus sentimientos. Prefieres estar con ella más que con cualquier persona. Que ya no dependes del afecto y aprobación de tus padres, sino de tu cónyuge. Si usted nota el pasaje de Génesis, Adán está solo. Está solo, pero es un hombre adulto. Dios no creó un bebé y se lo dio a Eva. Creó un hombre adulto. ¿Ya? Si él hubiese creado a Adán como un bebé, le hubiera dado padres. Pero no le dio padres, le dio una ayuda idónea. Por eso él dijo, dejará entonces el hombre padre y madre, se unirá a su mujer en una sola carne. Y a este hombre adulto le dio una mujer, no una bebé. Le dio una mujer. Dejar padre y madre supone estar dispuesto a dejarlo todo. En la antigüedad, quizás aún actualmente, padre y madre implica dejar tu mundo, tu familia, tu clan, la empresa familiar. Dejar implica poder decir primero Dios, luego tú y todo lo demás después. Por lo tanto, el matrimonio es y escuche bien, es la unión. Y hay que definir bien esta palabra. Es la unión de un hombre y una mujer. Es decir, el matrimonio es la acción de juntar, de combinar, de atar o acercar dos personas para hacer de ellos un todo, una unidad. Dos personas se unen para hacer uno. Es la concordancia de voluntades o esfuerzos por un fin común. Es la unión solemne en la que ambos contrayentes someten sus propios intereses e impulsos para fomentar el bien común. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, entonces, si esto es así, ¿por qué los índices de divorcio se han incrementado hasta en un 55%? Estoy hablando de nuestra ciudad, de nuestro estado. Se ha multiplicado desde que se instauró el matrimonio express, se ha multiplicado hasta en un 55% los casos o los índices de divorcio. Los índices de personas jóvenes que contraen matrimonio es de menos del 50%. Esto quiere decir que el índice de uniones libres está cada vez a la alza. Hay una fobia al compromiso. Son muchas las personas que piensan o que están convencidas de que el fracaso en el matrimonio es inevitable. Se casan pensando de que en cualquier momento se van a divorciar. Dicen que el fracaso en el matrimonio es inevitable. Ahora quiero que veamos por qué ocurre esto. Está en el mismo pasaje. El matrimonio sufre esto, o estos índices se incrementan por una sola razón: el idealismo poco realista respecto del matrimonio. El idealismo poco realista ha alterado el propósito de Dios. Voy a explicar lo siguiente. El enfoque que la sociedad ha desarrollado es ver al matrimonio como un resultado del ejercicio de una libertad individual para elegir la forma de vivir y a la persona
que más satisfacciones sea capaz de ofrecer para la realización de la forma de vida que pretendo tener. Yo quiero un estilo de vida. Y yo puedo escoger el tipo de vida que quiero. Y para esto también tengo la capacidad de escoger a la persona que yo quiera. Una persona ideal. Para que me ayude a mí a llegar a la realización de mis planes. La autonegación y la renuncia a intereses personales no tienen sentido. Lo de hoy es considerar al matrimonio como un vehículo para lograr la realización o la satisfacción personal. Y estoy hablando aquí de la satisfacción incluso sexual y potenciar la individualidad de las personas. De tal manera que si tú no eres la mujer que me pueda ayudar a mí a lograr mis anhelos y satisfacciones, no funcionas. Y si tú también eres un varón que no hace esto para mi beneficio, no funcionas. ¿En base a qué? En base a un ideal poco realista. En otras palabras, la sociedad ha redefinido el propósito del matrimonio con base en la gratificación personal e ignorando deliberadamente el propósito de Dios de que el matrimonio refleje la naturaleza de Dios. Ya no más, para la sociedad dijo, ya no más ser una sola carne. Ya no más unidad, no nosotros. Ahora todo tiene que ver con primeramente el yo. El yo. En una publicación del New York Times titulada, traduzco, el matrimonio feliz es el matrimonio enfocado en mí, literalmente así es la traducción. La persona que hizo esta publicación dice lo siguiente, cito, la idea de que los mejores matrimonios son aquellos que proporcionan satisfacción a las personas a título personal puede parecer contraria a lo que la intuición nos dicta. Porque no se supone que el matrimonio consiste en anteponer la relación de pareja a cualquier otra consideración. Pues bien, ya no es así. Es verdad que durante siglos el matrimonio fue considerado una institución al servicio de intereses mutuos. Pero todo ha cambiado radicalmente. En las relaciones modernas, por encima de todo compañerismo, lo que se busca es que la pareja haga que la vida sea más interesante y que sea ayuda idónea para alcanzar las metas e intereses personales. Ese es el nuevo estándar deseable y valioso. Fin de la cita. Esta es la nueva redefinición de matrimonio. Sin embargo, lo que la redefinición ha efectuado ha atrapado a la sociedad, a las personas en expectativas poco o nada realistas, al buscar a las personas idealmente compatibles. La gente se casa o pretende casarse hasta que encuentren a su pareja ideal. Ahora, ¿qué significa eso en realidad? Bueno, que la gente busca a alguien que cubra sus expectativas, creando con ella una esperanza poco realista, que lo que ha producido es una gran frustración y un alto índice de decepciones que terminan en divorcios, abandono del hogar. De hecho, se dice que nunca ha existido una sociedad tan exigente a la hora de buscar pareja como la de nosotros. Hombres y mujeres por igual ven el matrimonio como un vehículo para alcanzar sus más íntimos anhelos físicos y emocionales. Esto ha dado lugar al pesimismo, porque no vas a encontrar a la persona adecuada. No vas a encontrar a la persona adecuada. O porque se supone que la encuentras, pero resulta que después de la luna de miel ya no es la persona adecuada. Ya no es la persona ideal. Y créame, esto no se escapa de la iglesia. No son pocos los varones y mujeres cristianas que oran que Dios les envíe a la persona ideal. Y sabe, después de casados hacen lo mismo que Adán hizo con Eva. Terminan quejándose con Dios y culpando a Dios de haberles dado a esa mujer o a ese varón. La mujer que tú me diste, el hombre que tú me diste. ¿Sabe qué es el problema? Que ellos nunca consideran el propósito de unirse en matrimonio.
solo concluyen con lo siguiente: esa es la persona que me hace sentir bien. Esa es la persona de la que me he enamorado, me hace sentir completa, completo, me gusta, tenemos cosas en común, ¿ya? Es cristiano, bueno, anda en el proceso de ser cristiano, esto es de Dios. Y se casa, se une. Pasa una semana y la luna de miel es luna de hiel. Nunca consideraron la sabiduría que Dios ha manifestado en las Escrituras y terminan quejándose con Dios por una mala decisión que ellos han tomado. Y eso llega a ser tan dañino, y estoy hablando de matrimonios cristianos, llega a ser tan dañino porque ni modos, te casaste y esto es para siempre hasta que la muerte los separe. De manera que incluso estando en el mismo techo están tan distantes el uno del otro como la cantidad de kilómetros empleados para dejar padre y madre. Tanto en la sociedad como en la iglesia hay personas que no entienden el matrimonio como la unión de dos personas con sus respectivos fallos y defectos y demandan o esperan tanto de la otra persona que terminan frustrados. Amados, tengo que ser claro aquí. Quien deposita su afecto, quien deposita su identidad, su valor en cualquier cosa o persona que no sea Dios, que no le quepa la menor duda que terminará con el corazón destrozado. Quien ignora o pretende ignorar el diseño y propósito de Dios para el matrimonio, no le queda otra alternativa que la tragedia. Solteros y casados. La pareja idónea no es la que cubre nuestras expectativas ideales. Si fuese así, amar sería fácil. La pareja idónea es la que Dios usará para su ideal de hacernos cada vez más parecidos a Cristo. Eso implicará, escucha bien, que usará cada error, cada defecto, cada debilidad, incluso sus pecados para formar en ti y en mí el carácter de Cristo. Esto supone amar, perdonar, servir como Cristo. Y eso no va a ser fácil. Nunca lo será. Necesitamos un poder más grande que nosotros, un poder que ciertamente no poseemos en nosotros mismos. Por eso es que hoy vamos a ver la clave y la fuerza para el matrimonio. Vamos a ver entonces la clave del matrimonio. Acompáñenme a Efesios capítulo 5, versos 31 y 32. Nos vamos a encontrar con el mismo pasaje de Génesis. Efesios capítulo 5, versos 31 y 32, dice la palabra de Dios: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Note lo que agrega Pablo, que no está en Génesis: grande es el misterio. Ahora, Pablo está usando la palabra misterio para identificar una realidad o una verdad oculta en el Antiguo Testamento y después revelada en el Nuevo Testamento. Algo que fue guardado en el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento es revelado. ¿Y cuál es este misterio? Dice Pablo: mas digo esto del matrimonio, para hablar de Cristo y de la iglesia. Ese es el misterio revelado. De tal manera que lo que Pablo está diciendo, el misterio que nos es revelado es que el matrimonio es un reflejo sagrado de la unión sagrada entre Cristo y la iglesia. Amén. Se trata de que los maridos entonces deben hacer por sus esposas lo que Cristo hizo para establecer un vínculo con nosotros, la iglesia. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice que Cristo se entregó por nosotros, siendo Dios, lo cantamos, siendo igual al Padre Celestial, renunció a su gloria. Y déjeme detenerme brevemente aquí. Cristo no se aferró a su condición de ser igual a Dios, sino que tuvo y tiene la disposición de servir al Padre. Recuerda lo siguiente: Cristo murió para la gloria del Padre, no para nuestra gloria. Murió para la gloria del Padre.
sufrió la cruz para vindicar la gloria del Padre, y el Padre le levantó de entre los muertos con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es todo eso? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se utilizan mutuamente para fines personales y egoístas. Cristo vino a glorificar al Padre, el Espíritu Santo vino a glorificar al Hijo, el Padre glorifica al Hijo. Las tres personas son uno y la unidad está integrada por tres personas. Esto es lo que nosotros debemos reflejar en el matrimonio. Número 2. Cristo asumió nuestra naturaleza humana y fue a la cruz por voluntad propia. Pagó la culpa de nuestras transgresiones y pecados, y con su sangre nos unió a Él para siempre. Le costó unir a su iglesia a Cristo. Con su sangre. No lo hizo porque lo merecemos. No lo hizo porque seamos las personas idóneas o ideales. En el acto de amor más grande y desinteresado jamás conocido, sin un solo gramo de egoísmo, no anteponiendo sus propios intereses, Cristo se hizo siervo de nosotros. A ese punto se humilló. La clave de entender y vivir el matrimonio es vivir el Evangelio. El Evangelio no es un concepto. El Evangelio es un estilo de vida. El matrimonio solo funciona en la medida que nos aproximamos, escuche bien, en la medida que nos aproximamos al modelo de amor en la entrega de Cristo. Cristo dijo que nos amemos los unos a los otros, pero como Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó? Dando su vida por nosotros. Esposo, si tú vas a amar a tu esposa, ese es el patrón. Y esposa, si te vas a someter a tu esposo, ese es el patrón. El matrimonio no es el vehículo para yo conseguir lo que yo quiero por mis ideales. El matrimonio es el vehículo que Dios ha instaurado para moldear nuestros corazones. Por eso es que el matrimonio es doloroso, pero también es maravilloso a la vez. Los esposos, y aquí indistinto si es hombre o mujer, los esposos somos más pecadores de lo que podemos imaginar. Usted y yo somos más pecadores de lo que podemos imaginar, pero al mismo tiempo somos amados y aceptados por Jesús más de lo que podíamos merecer. Cristo nunca renuncia a su esposa, por muy imperfecta que ésta sea. Por muy errática que ésta sea, Cristo no ama a su esposa por lo buena que es ella. No estuvo dispuesto a unirse a ella por los beneficios que ella le produciría. No fue así como Cristo amó. El Evangelio puede llenar nuestros corazones con el amor de Dios. Esto lo que hace es que nos ayuda a superar la crisis en el matrimonio y en la familia. El Evangelio nos permite ver los defectos de nuestro cónyuge en la real dimensión y aún así amar y aceptar a nuestra pareja. De manera que cada crisis en el matrimonio es una oportunidad para reflejar el Evangelio. Es una oportunidad para reflejar a Cristo. Es una oportunidad para reflejar a Dios. Esa es la clave. Pero esa no es la fuerza del matrimonio. Para manejar un auto, no solo requerimos de la llave para encender el auto, requerimos que el auto tenga motor y que tenga combustible. Entonces necesitamos ver la fuerza del matrimonio. Pase conmigo a Efesios capítulo 5, verso 18. Amén. Efesios 5, 18 dice lo siguiente: no se emborrachen, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La versión que estoy leyendo es el lenguaje actual. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos, más bien que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Quiero que por favor
note cómo inicia el capítulo 5. El capítulo 5, no el versículo que leemos, sino el capítulo 5. Ubíquese al principio del capítulo 5 y note las siguientes palabras de Pablo. Sed pues. Lo que aquí está ocurriendo es que Pablo está aclarando que lo que va a decir en todo el capítulo 5 está ligado o es resultado de lo que ha estado diciendo en los primeros capítulos. Es decir, la palabra sed pues es en consecuencia a sed imitadores. Eso dice ahí, sed pues imitadores. Ahora vamos a hacer una recapitulación de qué es lo que ha estado diciendo. Déjeme dárselo para que usted no se vaya a todos los capítulos. Brevemente, ¿qué es lo que ocurrió? En el capítulo 1, Pablo habló del propósito de Dios para la iglesia. Habló de la elección, de la predestinación, de la redención, de la herencia, de los recursos, todo esto en Cristo. En el capítulo 2 habló de la nueva vida y la unidad en Cristo. En el capítulo 3 de la plenitud de Dios para la iglesia. Y en el capítulo 4 del plan de Dios para la vida fiel en la iglesia. Cristo capacita y edifica la iglesia y el patrón y principios de Dios para los miembros de la iglesia. Por todo esto, en consecuencia, el título del capítulo 5 nos habla del tema, o nos dice que el tema es el andar como hijos de luz. Estamos ahí, amén. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, debemos caminar en un andar digno, vivir un cierto estilo de vida que Dios ha establecido para nosotros de manera muy, muy clara. Y la fuerza para el andar cristiano está en el verso 18. Mire, si el verso 18 no estuviera ahí, sería imposible vivir todo lo anterior que dijo Pablo y todo lo que dice después de ese versículo. Si ese versículo no está ahí, sería imposible vivir todas las cosas y cada una de las cosas que Pablo describe como el andar de los hijos de Dios. Es decir, sin la orden, porque esta no es una sugerencia, es una orden. Sin la orden del verso 18 de ser llenos del Espíritu Santo, estaríamos funcionando totalmente en la carne. Amén. Ahora, ese es el corazón del asunto. Esa es la fuerza del matrimonio. Nunca podremos caminar con humildad, caminar en unidad, caminar de manera diferente a la que el mundo camina, caminar en la luz, caminar en amor y caminar en sabiduría, a menos que seamos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué es esto? No es otra cosa más que la vida de Dios en nuestra vida. Y la vida de Dios en nuestra vida es lo único que nos puede capacitar para producir el tipo de vida que Él quiere que nosotros vivamos. Quiero que aclaremos qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Número 1. Primero, quiero hacerle notar que esto no es una sugerencia. Ser lleno del Espíritu Santo no es una sugerencia, no es una opción para el cristiano. De hecho, no se puede ser cristiano de no ser habitados por el Espíritu Santo. El punto es este: cada cristiano, desde el momento en que cree y recibe a Cristo, posee el Espíritu Santo. No existe un solo cristiano sin el Espíritu Santo. No existe un solo cristiano sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la vida de Dios en usted. Cuando usted se convierte en un hijo de Dios, Dios viene a morar en usted a través de su Espíritu. No hay cristiano sin el Espíritu de Dios. Número 2. Quiero que note en este versículo que Pablo intercambia conceptos. Él intercambia estar embriagado con estar lleno. Él dice, no os embriaguéis con vino, pero no dice emborráchense del Espíritu Santo. Él cambia los conceptos. Dice, llénense del Espíritu, no se emborrachen. Está intercambiando las palabras o los conceptos. Estar embriagado y estar lleno, entonces nos indica que nosotros tenemos que aplicar este intercambio de ideas. Ahora, ¿qué es la embriaguez? Simplemente, la embriaguez o estar embriagado es el trastorno
dice el diccionario, del comportamiento o de las funciones mentales por estar bajo la influencia del alcohol. Tiene que ver con comportarse de una manera distinta a lo habitual. Es decir, el que está embriagado o el borracho está desinhibido y se comporta de una manera que en la que en sus 5 sentidos no lo haría. Cuando usted piensa en ser lleno, usted generalmente piensa en un vaso o en una caja que usted llena con algo o con algún líquido, pero esa no es la idea que está aquí. La palabra lleno viene de la palabra griega pleró y se utiliza para hablar de un viento que infla las velas de un barco para que éste se mueva. ¿Ya? Esto es lo que está en el principio de la mente de Pablo. Esto es lo que Pablo tiene en mente. Ser llevado, ser llenado del Espíritu Santo, es poner tu vida en las manos del poder del Espíritu Santo, de tal manera que sea el Espíritu Santo el que te guíe, el que te dirija. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es este aire que impulsa las velas de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de tal manera que nosotros somos guiados hacia donde el Señor quiere que nosotros dirijamos. Las velas en un barco son muy importantes, sobre todo si es de grandes dimensiones. No se puede simplemente con nuestras manos hacerle así al barco y se va a mover. Necesitamos un poder, una fuerza más grande que nosotros. En otras palabras, usted no se mueve en su propia energía, no se mueve en su propia carne, no se mueve en sus propias ideas, no se mueve con sus propios intereses, no genera su propia voluntad, está siendo llevado bajo el viento del poder del Espíritu Santo. Está siendo controlado, llevado por el camino que Él quiere que nosotros vayamos. Usted está siendo soplado como una vela por el viento. Ser lleno del Espíritu Santo es ser llevado día a día, momento a momento, de un pensamiento a otro, de una palabra a otra, de una acción a otra, por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Por lo tanto, tiene la idea de ser controlados por la voluntad de Dios, de manera que nos podemos comportar o andar como los hijos de luz que Él demanda que nosotros seamos. Una persona que es cristiana y que dice estar llena del Espíritu Santo, debe distinguirse por la vida de Dios en su vida. Esto quiere decir que en esta persona se distingue, número uno, podríamos decir, la ausencia de agendas egoístas y orgullo. Pablo decía en su unión con Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tú no puedes venir en tus propios términos a Cristo si no te niegas a Cristo. De manera que ser cristiano y ser lleno del Espíritu es la distinción de cero agendas egoístas y orgullo. En su lugar tenemos disposición a renunciar al interés personal. Y si tenemos interés de servir a los intereses de otras personas, quiere decir que los vamos a amar y servir a los demás como Cristo nos amó y como Cristo nos sirvió. De manera que vamos a amar como Cristo y a someternos como a Cristo. Déjeme decirle que solo así es como los deberes de las esposas y maridos se lleva a cabo. Es solo así como la clave del Evangelio en nuestras vidas va a tener resultado. Solo por el poder del Espíritu Santo controlando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra voluntad es que podremos comprender y vivir el propósito del matrimonio. Solo así, por el poder del Espíritu Santo, es que nosotros podemos perdonar, amar, servir y hacer frente con éxito a los retos y dificultades del matrimonio. No me diga que es fácil amar a su esposa, ni que es fácil amar a su esposo, y que es fácil perdonar a su cónyuge. Eso es mentira. Pero en la medida que el Espíritu Santo obra en nosotros, se va haciendo una realidad en nuestras vidas. Lo que quiero decir con esto es que es fácil notar cuando el Espíritu Santo no es quien está controlando. En primera, ¿sabe por qué?
Porque la persona no piensa según la palabra de Dios. No ajusta sus creencias y pensamientos a la palabra de Dios, sino que pretende ajustar la palabra de Dios a sus creencias y pensamientos. Y eso en todas las áreas. En este particular, en lo que respecta al matrimonio y la familia. Piensa, razona, discierne según el mundo. Es una persona viciada con pensamientos y deseos engañosos. Y es así como se conduce. Esa persona aborrece el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Sus reacciones son carnales, es iracundo, no está dispuesto a servir, es burlador, está queriendo controlar las cosas, de chantajear a las cosas, las situaciones, a las personas, no ejerce con humildad y mansedumbre su autoridad. Sus palabras o su manera de hablar está corrupta, es burlador, tiende a humillar a los demás, a exaltarse a sí mismo, no reconoce las virtudes de su cónyuge, menosprecia los logros o intereses que no son suyos, es grosero, es sabio o sabia en su propia opinión, y puedo seguir. Todo lo que acabo de decir corresponde al andar de los hijos de las tinieblas, no al de los hijos de luz. Y es triste decir que son muchos los maridos que dicen ser cristianos, que dicen andar en la luz, pero se manifiestan las obras de las tinieblas en sus vidas. Ciertamente aquella persona debería considerar realmente si es un hijo de Dios o no. El Espíritu Santo es imprescindible. Jesús, al referirse al Espíritu Santo en Juan capítulo 14, no lo busque, búsquelo en su casa. Al referirse al Espíritu Santo en Juan 14, primeramente lo que hizo Jesús es hablar del Espíritu Santo de la siguiente manera. Él dijo que Él es el Espíritu de verdad, quien les recordará a los discípulos todo lo que les había dicho, y que el Espíritu Santo glorificaría a Cristo, porque tomará de lo suyo y nos los dará a conocer. ¿Cómo se relaciona esto con la clave? Mire, el ministerio del Espíritu Santo es revelar el significado, la obra, el carácter, la persona de Cristo a los creyentes. De manera que toda persona en Cristo manifiesta evidentemente el carácter, la persona de Cristo. Nosotros, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, que hemos sido elegidos para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Cristo tiene que ser evidente en la mente, en el corazón y en la voluntad del marido y de la mujer. Solo si somos capaces de comprender el amor de Cristo, la gracia, la misericordia de Cristo, su justicia, su humildad, y que estas verdades reveladas a nosotros transformen nuestro ser, es que nosotros podremos vivir a la luz del Evangelio en nuestros matrimonios. Si eres un hijo o una hija de Dios, tienes el Espíritu Santo, basado en lo que Dios ha hecho por ti y a pesar de ti, basado en su gran amor por su amada iglesia, por el poder de su palabra, controlando nuestras vidas. Nosotros debemos y podemos vivir el matrimonio de una manera diferente, no según los estándares de este mundo. El poder vivir según el propósito y diseño de Dios para el matrimonio proviene del conocimiento de quién es Dios, quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Repito, la fuerza, el poder para vivir según el propósito y diseño de Dios para el matrimonio proviene de conocer quién es Dios, quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Mientras más el Espíritu Santo nos da a conocer a Cristo, más somos motivados a vivir como Cristo. Más somos motivados a vivir el Evangelio en nuestro matrimonio. Si queremos amar más y mejor a nuestras parejas, si queremos tratarlas como Cristo a su iglesia, tenemos que amar más a Dios. ¿Y cómo vamos a amar más a Dios? Conociendo más a Dios.
conociendo más a Dios. Durante todos estos años de matrimonio, hoy le puedo decir, yo amo más a mi esposa y mi esposa me ama más de lo que nos amamos al principio. No es algo platónico, no, con todos defectos, ella conoce lo peor de mí y yo también. Pero mientras más conoces a la persona, más la amas. Si tú eres un cristiano, tú no conoces más al Dios, no conoces más a Cristo, tú no lo puedes amar. Solamente si conoces más a Cristo y la persona de Cristo impacta tu ser, impacta tu vida, tú vas a poder amar más a Dios. Y eso te va a capacitar para poder amar más a tu pareja. Mientras más le conocemos, mientras más somos impactados por su persona, por su carácter, sus atributos, más y más le amamos. La pregunta es, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres ser guiado por el Espíritu Santo? Solo tienes que hacer una cosa. Debes sumergirte en el conocimiento de Dios. Solo así seremos capaces de amar como Cristo. Si amas a Cristo, entonces Cristo será el dueño de tus ojos y cuidarás lo que ves y cómo ves. Si Cristo es tu Señor y tu dueño, es el dueño de tu boca. Y tú no puedes hablar como tú quieras, ni lo que tú quieras, y como tú vas a decir, como se te pegue de hablar la gana. Tú no puedes reaccionar como tú quieras. Él es dueño de tus emociones. Todo está sometido a Cristo. Yo soy hijo de Dios. ¿Cuál es la evidencia? Se tiene que ver en tu vida. Lo que hables tiene que edificar. Si vas a decirle algo a tu esposa tiene que ser con un solo propósito, edificación. Eso dice la palabra de Dios, que hablemos lo que sea para edificación. Si lo que tú vas a decir, no tiene ninguna intención de edificar, simplemente quieres expresar tu enojo y tu ira, tú estás pensando como el mundo. Porque eso es lo que hace el mundo. Cristo tiene que controlar tus emociones, tus intenciones, si eso es que realmente es verdad en tu vida. Si Cristo es realmente tu Señor, si el Espíritu Santo está en ti, tiene que ser evidente en tu matrimonio. Se los he dicho desde el principio. Aquí todos son cristianos. Aquí nadie duda de quién es cristiano o no. ¿Dónde se conoce al verdadero cristiano? En su casa. Ahí se conoce quién es el verdadero cristiano. En su familia. Cómo trata a su esposa revela qué tanto conoce a Cristo y qué tanto el amor de Cristo ha sido derramado en él. Cómo se somete a su esposo, revela qué tanto conoce a Cristo y cómo Cristo se sometió al Padre en amor. En este punto, contrario a lo que dice el mundo, tú no necesitas que tu pareja cambie. Tú necesitas que la palabra te transforme a ti. Y vas a dejar de usar excusas y pretextos para culpar a tu esposo o a tu esposa. Vas a poder ser responsable y actuar de una manera cabal, como un marido y como una mujer. Y vas a dejar de presentar excusas y pretextos, es que por ella, es que por él. Vas a ver en ella y sus defectos una posibilidad de parte de Dios para que el poder de Cristo sea manifestado en tu vida y crezcas a la imagen de Cristo. Ahora para ir terminando, quiero empezar una transición a las siguientes prédicas de las próximas semanas, que tiene que ver con el patrón para el esposo, la esposa y el hogar. La sección que aborda estos temas que estaremos viendo es el capítulo 5, y quiero que note el versículo 21 de Efesios. El versículo 21 dice lo siguiente:
A todos nos han dicho, maridos, amad a sus esposas como Cristo y esposas, sométanse a Cristo. Pero lo que no nos dicen es lo que está en el versículo 21. Tú no puedes empezar eso si tú no entiendes el versículo 21. Versículo 21. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. El ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas es lo único que nos prepara en la forma adecuada para poder hacer frente a los desafíos en el matrimonio. ¿Estamos claros ahí? Únicamente estando llenos, controlados por el Espíritu Santo, es que disponemos de todos, escuche, de todos los recursos necesarios para cumplir el deber de amar y servir y ser ayuda a nuestra pareja. Note que antes de Pablo abordar el que las esposas sometan al marido y que los maridos amen a sus esposas, Pablo inicia dando una exhortación. Dice, sométanse unos a otros. Es decir, lo que Pablo está haciendo es un llamado al sacrificio personal. Amados, no nos hemos unido en matrimonio para satisfacer nuestros propios intereses, sino primeramente para servir a nuestra pareja. Repito, no nos unimos en matrimonio para satisfacer nuestros propios intereses egoístas, sino primeramente para servir a nuestra pareja. Imagínense que tanto el esposo como la esposa tuvieran este mismo pensamiento. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo sería la relación? Nadie se impone en esa relación. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Que tanto la esposa como el esposo van a buscar servir primeramente a su cónyuge. No se van a servir de su cónyuge. Que muchos esposos y esposas eso hacen. Se sirven de su pareja, no sirven a la pareja. Los creyentes que verdaderamente han entendido el Evangelio experimentan un cambio radical, escuche, en sus relaciones. Por cuanto Cristo se humilló, se sometió voluntariamente para buscar o lograr el bien supremo de su esposa a costa de su propia vida. Así, esposos y esposas, tenemos ahora que ser siervos los unos de los otros. Esposo, tú eres siervo de tu esposa. Eso es amarla como Cristo. Esposa, tú eres siervo de tu esposo. Eso es someterse como Cristo. Mientras no abandonemos la idea de mirar a nuestra pareja como el medio para satisfacción personal, mientras no mantengamos centrados, mientras nos mantengamos centrados en nosotros mismos, vamos a permanecer en abierto y total desafío a la orden de someternos unos a otros. Tenemos que abandonar toda idea egocéntrica. Los que estamos en discipulado sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Que aunque Pablo escribió esto, lo hizo inspirado por el Espíritu Santo, de tal manera que no es Pablo el que está dando la orden, la está dando Dios por boca del apóstol. El someterse es una orden de Dios. ¿Cómo se manifiesta el egocentrismo? Tiene muchas maneras de expresarse. Impaciencia, irritabilidad, envidia, trato frío o áspero, ausencia de compasión, actitud de rencor, de enojo prolongado, falta de interés por los intereses de otra persona, querer controlar, etc. No estoy hablando como que yo no he experimentado esto. Mi esposa es testigo de que yo he experimentado esto. He tenido actitudes ásperas, frías, ausencia de compasión, enojo prolongado. Pero si yo soy un hijo de Dios, yo no puedo permanecer así. No puedo permitir que la carne domine mis emociones. No sé si ustedes se están dando cuenta de qué tan importante es entonces que seamos llenos, influenciados por el Espíritu Santo. Amados, todos llegamos al matrimonio con heridas, con traumas, con pensamientos equivocados, pero ¿sabe? Nada de eso justifica la manifestación egocéntrica. Es que mi papá era así, es que mi mamá era así. Eso no te justifica para tratar así a tu pareja.
La palabra de Dios dice, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí, todo es hecho nuevo. No algunas cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. En otras palabras, si en verdad hemos experimentado algo de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos todos los recursos y reservas suficientes de amor, de humildad y mansedumbre para poder obrar, escuche bien, incluso en caso de no recibir suficiente cariño o aprecio en un momento dado. Es que él no me ama mucho o es que él no es muy cariñosa. A pesar de eso, si de verdad estás en Cristo, tienes todos los recursos y reservas suficientes de amor, de humildad y mansedumbre para andar como un hijo de la luz y tratar como un hijo de luz a tu esposa o a tu esposo. Y amados, para poder amar a tu esposa como Cristo a su iglesia y someterte, esposa, a tu esposo como Cristo al Padre, ¿sabes? Primero debemos amarlas de rodillas, en oración, y someter nuestras mentes y corazones a la palabra de Dios. De verdad le digo, no son 5 ni 10 minutos que he necesitado ir a la presencia de Dios para que trate con mi enojo, con mi frustración por alguna situación que yo he podido tener con mi esposa. Esto no se resuelve escuchando un mensaje en YouTube. Tienes que pagar el precio de amar a tu esposa de rodillas en la presencia de Dios y pagar el precio de someter tu mente y tu corazón a la palabra de Dios. La razón de nuestra debilidad está asociada a la falta de oración y meditación de la palabra. Por eso hacemos las cosas y no tenemos resultados. ¿Sabe por qué? Porque lo estamos haciendo en la carne. Es inútil. La carne nunca, de veras, escriba esto. La carne nunca va a producir lo que solamente el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Somos completamente incapaces e inútiles de vivir de acuerdo a la palabra de Dios en nuestras propias fuerzas. Necesitamos del Espíritu Santo. Y esto no solamente es un principio para un matrimonio, es el principio de vida de todo cristiano. Todo cristiano necesita someterse a la oración y al estudio de la palabra de Dios. El poder del Espíritu Santo hace real el Evangelio en nuestras vidas. ¿Sabe qué hace el poder del Espíritu Santo? Debilita nuestro egocentrismo natural. Pero no puede ser lleno del Espíritu Santo si no te llenas de la palabra de Dios, si no te llenas en la oración. Termino con esto. Hay una parte crucial en el verso 21, y es la última, dice, el temor de Dios. Es decir, tenemos que someternos unos a otros, escuche, por reverencia a Cristo. Esto es el temor a Dios. Reverencia, respeto. Expresar respeto y honra para Dios a base de amor y gratitud. Yo respeto a Cristo, respeto a Dios, muestro reverencia en base a mi amor y gratitud a Él. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que Cristo tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. De nuevo, llegamos al matrimonio como el medio para llenar el vacío que solamente Dios puede llenar. Lo que resulta en una indisposición a servir a mi esposa o esposo. Mientras Dios no tenga el lugar que corresponde, seguiremos quejándonos y procurando que ella o él cumpla mis expectativas, mis intereses, y no estaré dispuesto a servir humildemente y desinteresadamente. Porque muchas veces incluso nuestro servir al otro es para obtener algo de ella. De manera que no lo estoy haciendo desinteresadamente. Y eso no es verdadero amor. Sirvo esperando yo recibir. Yo no estoy pensando entonces en la otra persona, estoy pensando en mí. Eso es egoísmo, aún haciendo las cosas buenas, y eso es pecado. Porque eso muestra que Dios no es el primer lugar en mi vida ni en tu vida. Quiero que de antemano sepa que esto no es automático. Toma tiempo, toma esfuerzo, toma disciplina, mucha oración, hablar mucho, consejería. Pero no estamos solos. Cristo ha enviado al Espíritu Santo, quien vive en nuestro interior, quien nos lleva a toda verdad, verdades realmente dolorosas,
pero también nos consuela, nos anima, nos capacita y fortalece, no solo para querer, sino para hacer, para amar, para servir, para perdonar, para recordar la obra de Cristo. Termino. Efesios inicia con una gran acción de gracias que hacemos bien en recordar a fin de animarnos. Efesios inicia diciendo lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendito sea nuestro Padre, por quien tenemos todos los recursos espirituales, no solo para ser salvos, amados, sino para que nuestro andar cristiano sea como Él quiere. Por medio del Espíritu Santo en nosotros tenemos acceso, usted tiene acceso a todas las bendiciones espirituales, a todos los recursos. Ser lleno del Espíritu Santo es lo mismo que dejar que la presencia de Dios domine nuestras vidas. No es algo místico. Usted no se va a poner a hablar en otro idioma, se va a tirar al piso diciendo cosas que usted ni entiende. Usted se va a llenar de la palabra de Dios. Y la verdad de Cristo dominará su pensamiento. Y luego el Espíritu Santo, a medida que usted se rinde a la verdad de Cristo, le conducirá a hacer y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la clave y esa es la fuerza del matrimonio.